Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 30 de mayo en esta octava semana del tiempo ordinario. En este jueves justamente celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, pero en Latinoamérica y en muchos países del mundo, por razones pastorales, esta celebración litúrgica se traslada hacia el domingo próximo, ya que el día de hoy muchas personas están en actividades laborales y por eso se ha pasado para el domingo, de tal manera que juntos como familia podamos celebrar el cuerpo, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no es la excepción que recordemos y celebremos hoy la memoria de Santa Juana de Arco, virgen, una jovencita de 13 años de Domremy, Francia, llamada Juana de Arco. Mientras rezaba en la iglesia de su pueblo, oyó voces misteriosas que la invitaban a liberar a Francia, que estaba dominada en gran parte por los ingleses. 4 años después, el gobernador de la provincia, a quien Juana de Arco le había contado lo que le había sucedido, la llevó donde el delfín a Chinon, al hablar con el futuro rey Carlos. Ella demostró que conocía cosas secretísimas que solamente el cielo había podido revelarle. El delfín, al principio, desconfió, pero después se convenció de que la joven era enviada de Dios. Entonces le confió el mando de las tropas que sitiaban a Orleans, y en poco tiempo reconquistaron casi todo el territorio francés. El delfín fue coronado rey de Francia en Reims, pero celoso de la popularidad de Juana, pactó una tregua con los ingleses. La joven, convencida de que esta tregua anulaba los esfuerzos y las victorias de su ejército, indignada, recomenzó la lucha con los pocos soldados que estaban de su parte. En una emboscada cayó prisionera en manos del conde de Luxemburgo, que la entregó a los ingleses por un rescate digno de un rey. Ahora había que demostrar que Juana era una bruja, para poder declarar a Carlos VII como usurpador, pues había llegado a ser rey gracias a diabólicas maquinaciones de una hereje. Solo los jueces eclesiásticos tenían la autoridad de llevar a cabo este proceso. El obispo de Cauchon se prestó para esta intriga política. La ilegalidad del proceso era tal que Juana de Arco rechazó la legitimidad y apeló al Papa. La heroica joven, encerrada en una cárcel militar contra toda ley eclesiástica, no pudo hacer llegar su voz a Roma, y sus enemigos triunfaron y la condenaron a la hoguera. El atroz suplicio tuvo lugar en Rouen el 30 de mayo de 1431. Juana tenía 19 años. Los actos del proceso fueron sometidos a revisión entre el año 1450 y 1456, y con la absolución de la imputada comenzó un irresistible desarrollo de veneración de la valiente Juana de Arco, por su fe pura y su genuino amor por la justicia y la verdad, llevados hasta el extremo sacrificio. En 1920 el Papa Benedicto XV la elevó al honor de los altares. De todas las historias de los santos, la de Santa Juana de Arco es sin duda la más extraordinaria e increíble. Una joven, campesina y sin estudios, a la cabeza de un ejército, derrota a un aguerrido ejército, derriba fortalezas, corona a un rey y termina en la hoguera. Y todo en cuestión de 2 años. Un acontecimiento unido a la historia de toda una nación, coloreada con fuertes tintas patrióticas y místicas. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Juana de Arco, Virgen. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús, Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, pues, valdría la pena darnos cuenta cómo el Señor nos ayuda en el tema de nuestra fe. Justamente hoy, pues, vemos cómo a través de las lecturas bíblicas el Señor nos muestra su misericordia. Él nos toma, como dice la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 2 y siguientes, como niños recién nacidos que desean una leche pura y espiritual para que crezcamos en la salvación. Y por eso hoy el Señor nos invita a acercarnos a Él. San Pedro nos dice que nos acerquemos a Él y que participemos como piedras vivas en la edificación del templo espiritual. Así es. Y nos recuerda, ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad. Somos elegidos. Tenemos un sacerdocio real y somos una nación consagrada, somos consagrados y de la propiedad de Dios. Así que mi hermano, mi hermana que estás escuchando este audio, tú eres propiedad legítima de un rey, propiedad legítima de Dios. No te rebajes a lo que quiere el mal, a lo que quiere el pecado. No te rebajes al dolor, a la tristeza, a la angustia, a la soledad. No, el Señor hoy te levanta. El Señor te restaura las fuerzas. El Señor te dice, eres estirpe elegida. Eres parte de mi nación. Eres de mi pueblo consagrado. Eres de mi propiedad. No le pertenecemos al mal, no le perteneces al pecado, no le perteneces a la angustia, a esa crisis, a esa oscuridad, no le perteneces al suelo, a esa caída que sufriste, le perteneces a Dios. Dios te restaura, Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te da fuerzas, así que sigue adelante. Es la llamada que Dios nos hace a través del apóstol San Pedro en esta primera carta, capítulo 2. Bueno, pues atendamos a lo que Dios quiere y vivamos con alegría, reconociéndolo como nuestro Señor. Hoy también el Evangelio de San Marcos no es la excepción. Nos encontramos en aquella escena de Jesús que se encuentra en Jericó. Jericó queda más o menos a unos 30 o 35 kilómetros a la distancia de Jerusalén. Justo al lado de Jericó pasa a sus orillas, pasa el famoso río Jordán, que va desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, ¿verdad? En donde desemboca. Pero algo muy interesante es darnos cuenta cómo por toda la Galilea, por donde pasa el río Jordán, ahí justamente en Jericó es un lugar muy peculiar, porque es un oasis. Jericó, cuando uno llega a ese lugar, hay árboles, hay hortalizas, muchas plantas que dan frutos. Es la tierra de los famosos dátiles, ¿sí? Que son como higos dulces, pero morenos, ¿verdad? Negritos, por así decirlo, como pequeños bananitos, manzanitos, diríamos en Guatemala. Sí, son los dátiles, y que hasta el día de hoy son muy populares en el tiempo de Jesús, no digamos. Es un oasis en medio del desierto, Jericó. Y a ese oasis llega Jesús. Jesús se convierte en un oasis para aquel ciego, para aquel que está en obscuridad, para aquel que no mira, para aquel que toda la vida ha pasado en un momento difícil, tratando de ir a tientas por el camino. ¿Acaso no nos pasa así? Que muchas veces tenemos cegueras espirituales. Claro, Bartimeo, el hijo de Timeo, tenía una ceguera física de años, pero tú y yo, mi hermano, podemos tener una ceguera espiritual cuando no renunciamos al pecado. Una ceguera espiritual porque estamos con cadenas atados a aquello de lo cual no nos queremos soltar. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de salir adelante y no ha querido hacerlo por fuerza de voluntad? Hoy Jesús nos invita a liberarnos. Hoy Jesús sana a aquel ciego, pero aquel ciego insiste: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta es la frase que los hombres y mujeres de todos los tiempos deberíamos de repetir a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mi mal, ten compasión de mi actitud, ten compasión de mi carácter, de mi fuerza, de mi falta de voluntad. Ten compasión de mi pecado, de mi caída, de mi oscuridad, y sé tú mismo, mi hermano, consciente de lo que estás viviendo. Mi hermana, tú que estás escuchando este audio, sé consciente de aquello que necesitas pedirle a Dios. Hijo de David, ten compasión de mí. De esto específico que hoy te quiero presentar. Ten compasión de mi familia.
Ten compasión, Señor, de esta división que estamos viviendo. Ten compasión de esta infidelidad que en mi hogar estamos pasando. Ten compasión de esta crítica. Ten compasión de esta caída en la fornicación, en el adulterio, en el pecado, en la pornografía. Ten compasión, Señor, de esta injusticia que cometí, de esta corrupción que realicé. Ten compasión de esta mentira que dije, de este falso testimonio, de esta crítica que hice en contra de mi prójimo. Pídeselo al Señor. Señor, ten compasión de mí, y así el Señor dará la vuelta y te pondrá atención y curará tu ceguera. Por eso Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Sí, aunque pareciera que Jesús no nos hace caso, debemos de gritarle detrás, como lo hizo aquel ciego de nacimiento Bartimeo, ten compasión de mí, Señor. El Señor se detiene y le regala aquello que aquel hombre necesita. Así es, el hombre se puso en pie. Y dice que cuando fue curado, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Cuántos seguirían a Jesús si tú, mi hermano, mi hermana, dieras testimonio de Cristo? Si tú hablaras con tu propia vida de Jesús, si con tus propias actitudes, con tu moral, con tu ética, con tu forma de vivir, de proceder, con tus actos, hablaras de Cristo, de verdad, qué hermoso sería, porque muchas personas más se convencerían de su fe. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia. Hoy jueves eucarístico y sacerdotal, no olvides visitar a Jesús sacramentado, ir a la hora santa, orar por el Papa Francisco, orar por los obispos, por todos nosotros los sacerdotes que lo necesitamos, orar por los seminaristas, orar por las vocaciones. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.